Hay algo de la evolución que me parece curioso y que ha pasado no hace muchos años y que es Chernóbil. Ah, sí. Y esto es un shock absoluto porque es una zona bastante grande y muy verde, donde había mucho animal, Sí. que es la zona de exclusión, etcétera, Sí. de Chernóbil, donde, claro, tú te llegan a decir en el momento en el que pasa eso, cómo estarán décadas después y dices, será todo árido, no habrá absolutamente ni un animal, y más animales que nunca. Y yo quiero que me cuentes, tío, cómo han evolucionado los animales de Chernóbil, que es súper curioso. Lo es. Mira, en este caso concreto, a mí me resulta muy curioso porque sí es cierto que la abundancia de la zona en general está bastante bien, pero la biodiversidad tampoco es una cosa para tirar cohetes, es decir, faltan algunas especies, sobre todo artrópodos, todavía no se han considerado estar muy bien. Algunas especies sí han desaparecido, otras no. También hay cierta controversia, porque hay gente que, por ejemplo, yo hablé, estuvo aquí un chico reactor nuclear o algo así. Operador nuclear. Operador nuclear, reactor. El reactor está en Chernóbil, tú. Operador nuclear. Y mencionó a Germán Oraizola, que es un investigador en esto. Yo hablé con él al respecto. Y bueno, yo no estaba totalmente de acuerdo con alguna de las cosas que él me mencionaba, y él es un experto. Pero bueno, entonces quiero decir que lo que diga yo aquí, pues a lo mejor no... Hay otro experto que no está de acuerdo contigo. Efectivamente. Y yo a él, además a Germán, que no sé qué impresión sacó o tal, le estoy súper agradecido por darme su opinión, aunque no fuera del todo con la mía. Pero, bueno, las ranas... Bueno, eso es la ciencia, tío. Sí, o sea, realmente hecho, es totalmente. Totalmente. Entonces, Germán en particular, de hecho, está especializado en ranas. Entonces voy a empezar con las ranas. Las ranas en Chernóbil, las Hila arborea, que es la ranita de San Antonio, aquí la tenemos también en España. Esa es una rana verde y allí en Chernóbil se han ido oscureciendo con el paso de los años y a día de hoy son bastante oscuras, casi negras en muchos casos. Cuanto más cerca del reactor de Chernóbil, más oscuras son en términos generales. Típica. ¿Por qué? Pues la razón es que sintetizan más melanina, porque la melanina les ayuda a protegerse contra la radiación. La radiación mata de la siguiente manera, la radiación ionizante. Bueno, es la típica ranita, ¿no? Es una rana y lo primero que piensas es algo una así. rana de las que podrías, desde luego, pensar, sin duda. Entonces, la radiación lo que hace, la manera en la que mata, es que entra en tus células y genera especies reactivas de oxígeno, o ROS, que se le llama, que las ROS básicamente son, pues, moléculas muy electronegativas o electropositivas, ¿qué quiero decir con esto? Que tienen mucha tendencia a coger electrones o a darlos. Esto lo que hace es que se rompan las células, que se rompan las moléculas, porque de repente, pues, bueno, por los átomos, las moléculas se unen por electronegatividad, electroafinidad y un montón de cosas, ¿no? Entonces, se separan. Y de esta manera lo que ocurre es que cuando llegan estas ROS al ADN, pues rompen esas moléculas de ADN, y entonces sin ADN... Pues hay dos opciones. El ADN siempre se ha dicho, son las instrucciones del cuerpo. Entonces, si tú tienes el ADN dañado, puedes morir. O en casos no tan drásticos, puedes tener mutaciones que perjudiquen a tu vida. ¿Cómo te proteges del arroz? Con antioxidantes. Uno de los antioxidantes más importantes es el glutatión, que luego lo vamos a ver. Pero los antioxidantes lo que hacen es, pues digamos que como fuerzas defensivas. Las ROS serían, pues, un ejército agresor que es malvado, y los antioxidantes serían un ejército defensor bueno, ¿no? Entonces enfrentas antioxidantes contra ROS y de esa manera, pues, más o menos consigues neutralizarlo. Cuando hablamos siempre de antioxidantes en la fruta, en la verdura, en los zumos, etcétera, son estos antioxidantes, y lo que pasa es que las ROS no solo nos las generan la radiación, nos las genera, pues, por ejemplo, también el propio metabolismo del cuerpo. O sea, las ROS se generan en general. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen melanina? La melanina se ha visto que ayuda a combatir también, actúa junto a estos antioxidantes y ayuda a combatir que las ROS puedan atacar el ADN. Entonces, si tú tienes más melanina, pues te defiendes mejor contra esa radiación. Por eso lo que han hecho es, por selección natural, se han ido oscureciendo cada vez más y a día de hoy son bastante oscuras, casi negras. Bueno, en ¿Las personas negras que tienen más melanina? No le ayuda. No le ayuda porque nosotros no somos capaces de movilizar la melanina hacia el interior. Las tenemos efectivamente, la tenemos en la piel, pero no podemos movilizarla hacia el interior. Entonces, sí que, y la rana sí. La rana sí. Sí que podríamos, o sea, por ejemplo, nuestra piel sí que la protege. Por eso, de hecho, es una de las razones por las que se queman menos cuando están en la playa. Tienen menos cánceres debidos a... Bueno, hay cierta controversia con eso porque al parecer, como por ser negros, no se echan
no se echan tanta crema, puede ser que tengan incluso más en algunos casos. Pero sí que tienen más protección a priori que una persona normal en ese aspecto. Entonces, las ranas... Bueno, una persona normal. No, quería decir... Te salvo. No, ha sido... Antes de que hagan que una persona no negra, blanca... No, quería decir blanca, sí. Se me ha pirado. ¿Ha sido rápido o no aquí? He estado rápido como un pistolero del oeste. Ahí lo tenemos. Joder, qué buena leche. Nada, ya lo que faltaba. No. Encima empezando con lo del racismo. Racismo, xenofobia, homosexualidad, loco, lo tenemos todo hoy, estamos de combo. Tremendo. No, pero todo muy bien. O sea, todo realmente, al final, desmontando muchas historias. Bueno, estamos en ello. Al final hay cosas que se desmontan, otras que no, pero bueno, es lo que tiene. Bueno, las ranas negras. Las ranas negras. Han tenido melanina para protegerse de la radiación. Eso es. ¿Qué pasa también? Que hay ejemplares, por ejemplo, en las aves, que se ve que se han oscurecido también y parece que sintetizan más melanina. Por ejemplo, los mirlos. Pero hay otros, como las golondrinas, que parece que se han adaptado bastante mal y que tienen 5 veces más mutaciones o 10 veces más mutaciones. Son 10 veces más mutaciones que el resto de especies, pero tienen 5 veces más albinismo parcial que golondrinas que están de fuera de Chernóbil. Albinismo parcial es que le salen manchas blancas. Entonces dice, vamos a ver, estamos diciendo que aumentan el color negro, que se oscurecen, y estos en vez de oscurecerse parece que se ponen más blancos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las golondrinas están en ese sentido mal adaptadas? Pues porque hay 2 tipos de melanina. Está la eumelanina, que es la que sintetiza las ranitas de San Antonio o los mirlos, y está la feomelanina. La feomelanina, ya feo te dice que está mala, es fea. Entonces la feomelanina lo que hace es que coge glutatión. ¿Te acuerdas que te mencionaba antes que es un antioxidante, uno de los más importantes del cuerpo? Pues la feomelanina, para sintetizarse, necesita glutatión. Te lo quita. Efectivamente, utiliza glutatión y de esa manera se sintetiza. Entonces, esta hace lo contrario. En vez de ayudarte, te perjudica porque te quita defensas. O sea, los mirlos están jodidos en ese sentido. Efectivamente. No, los mirlos no, las golondrinas. Las golondrinas están jodidos. Eso es. Entonces, están jodidas en ese sentido porque, ¿qué pasa? Que cuando alguno tiene un estado de salud un poco tal, que no es el mejor de todos o tiene alguna mutación, pues le aparece esto blanco porque no es capaz de sintetizar melanina porque no le queda. Tiene el glutatión ocupado en la defensa, digamos, con este arroz, y entonces no puede movilizar glutatión a generar melanina. O sea, son animales mutantes. Sí, en cierta manera sí. En cierta manera no, estos son mutaciones. Claro, lo son. Sí, el albinismo es una mutación. Luego hay otras mutaciones que se ve que en golondrinas pasan bastante más que en otras especies, que son, por ejemplo, que tienen labios como deformes, les salen tumores con bastante frecuencia. Por eso digo que cuando hablamos de que Chernóbil a día de hoy se ha convertido en un Edén, tampoco. O sea, ahí vamos a decir que si vamos a mirarlo bien, hay bastantes animales mutantes en Chernóbil, en la zona, ¿no? Sí. Que no tiene por qué ser mutaciones mortales. No, claro. Una mutación puede ser positiva. Puede ser positiva, pero este tipo de mutaciones no suelen serlo. Este tipo de mutaciones no suelen serlo. Pero bueno, puede ser positiva. De hecho, es como opera la selección natural, a través de mutaciones muchas veces. Y bueno, en cualquier caso, ¿cuál era mi cosa con Germán? Que él sí estaba más por la opinión de que está todo mucho mejor, y yo, pues bueno, que está bien, pero que sigue estando peor que reservas de la zona que no tienen radiación en cuanto a biodiversidad. ¿Cuál es la ventaja que tiene en Chernóbil? Que no hay humanos. Y como no hay humanos, tienen, digamos, que todo ese ecosistema para ellos solos. Se habla mucho de los lobos, ¿no? De Chernóbil. Sí, ahora voy con ellos. Porque también pasa que donde más ataca la radiación es al esperma. Entonces se ha visto que en 79 especies de paseriformes, el 40% de los machos... ¿Son eso? Son pájaros. A mí no me habla así, ¿eh? Los paseriformes son pájaros como, por ejemplo, los gorriones, vale. Los pájaros, lo que llamamos pájaros, normalmente los pequeñitos, suelen ser paseriformes. Vale. Entonces, gorriones, pinzones... Vale, no águilas, y eso es otra cosa. Sí, bueno, sobre todo, más que pinzones, lo diré carboneros, herrerillos, estos, ¿no? Sí, los pequeñitos. Eso es. Entonces, el 40% de los machos son aspérmicos, que quiere decir que no son capaces de generar esperma viable. Eso ya es un problema grande. Las arañas, se ve que parece que las poblaciones de arañas no son lo buenas o lo proclives que deberían de ser. Los abejorros se ha visto que el 46%, o sea, que generan un 46% menos de reinas de abejorro. O sea, en varias especies afecta mucho, sí, sobre todo porque además les aparecen bastantes más espermatozoides anómalos, más lentos, que les cuesta más llegar, más difícil, digamos, la reproducción. Y luego en los lobos, es el único animal... Sí, que es como el mítico de Chernóbil, ¿no? El lobo es el único animal de Chernóbil que realmente hay más población de lobos. 7 veces más población de lobos, de hecho, en Chernóbil de lo que hay en otras reservas de la zona. ¿Afecta mucho el tema de que no haya humanos? Afecta, pero también es que estos han hecho lo contrario, en cierta manera, a las ranas.
las ranas se han adaptado para que la radiación no les reviente el ADN, digamos, principalmente. Pues los lobos se han adaptado no tanto para que la radiación no les reviente el ADN, sino para repararlo muy rápido. Entonces, han mejorado mucho sus estructuras de reparación de ADN hasta el punto de que prácticamente ya no les afecta. Wow. Y se está estudiando mucho con esto, con los lobos de Chernóbil, para sobre todo temas de cáncer y este tipo de cosas, porque tiene una reparación celular tan tocha que, claro, hay que tener en cuenta que los carnívoros son un poco los que más tenían que adaptarse, porque los bioelementos radioactivos que cayeron en Chernóbil, primero fueron a las copas de los árboles, de las copas de los árboles murieron y cayeron al suelo, y en el suelo, pues, se quedaron ahí, y cuando sale una hierba, por ejemplo, pues tiene esos bioelementos radioactivos. Bioelementos no, elementos. Entonces luego se lo come un herbívoro, y el carnívoro tiene más, y el carnívoro se lo come. Es al final el último consumidor de todo eso, y es el que más acumula. Hostia. O sea que Chernóbil no es el Edén, o para ti no es el Edén que a veces están diciendo, ¿no? Que es como, fíjate qué maravilla... Sí. Pero tampoco ha quedado arrasado. Tampoco ha quedado tan mal, efectivamente. Curioso. Se han adaptado ¿A ti te bien? hubieran dicho, si tú llegas a estar consciente bien cuando pasa Chernóbil y ya tienes estudios y todo, si te hubieran dicho cómo estará en 20 años, ¿tú qué hubieras dicho? Pues hubiera dicho no lo sé. O sea, no hubiera sido catastrófico tampoco. No, a ver, uno pensaría que sí, pero yo hubiera... Es que, aunque quizá no lo parezca, aquí trato de ser muy cauto con lo que digo, y yo hubiera dicho no lo sé porque a día de hoy yo esto lo sé porque he estado investigando sobre lo que ya ha pasado. Claro. Pero no lo hubiera podido saber posiblemente en el momento, como seguramente a lo mejor no lo sabía nadie, o a lo mejor sí, no lo sé. No es un Edén, pero sí es verdad que lo que demuestra es que a veces el daño que causamos los humanos es incluso mayor en ciertas cosas, en ciertos aspectos. Claro. Y sí. ¿Has estado en Chernóbil? Qué va, ojalá. ¿Te gustaría ir a ver? Me gustaría. ¿Las ranas negras? Las ranas negras y un poco todo, incluso Chernóbil. O sea, la serie de Chernóbil me flipó. Es increíble. Está muy bien hecha. De hecho, creo que yo la vi porque te escuché en un podcast hablar de ella. Me gustó mucho. Sí, y yo creo que me pareció... que la vi. Y luego sí, como siempre, pues hay gente, esto no está bien, esto... Bueno, pero evidentemente es muy complicado que sea... No es un documental, es una ficción, ¿no? Sí. Pero está muy bien y muestra muy bien lo que era la Unión Soviética de esa época, el vamos a esconderlo para no quedar mal, pero al final esto era Está genial, sí. Era brutal.